Sofonías capítulo 2. Verso 3. ¿Lo tiene? Téngalo ahí. Sofonías 2, 3. Hay un pasaje en Primera de Corintios capítulo 14 donde dice que la profecía tiene 3 direcciones. La palabra de Dios. Para edificar, para exhortar y para consolar. ¿Sí? Repite conmigo. La palabra de Dios tiene 3 direcciones. Edificar, exhortar y consolar. ¿Está bien? Y en esta noche yo quiero hablarles de una palabra de consuelo. Usted sabe que hay características de mensajes y características también de mensajeros. Yo tengo un tono más exhortativo, pero en esta ocasión tengo una palabra de consuelo. Y dice así el capítulo 2, verso 3 de Sofonías. ¿Me está siguiendo? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías fue un hombre contemporáneo a Jeremías. Jeremías tenía un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque la nación estaba descarriada. La nación de Israel en el tiempo de Jeremías adoraba a Dios y paralelamente adoraba a dioses falsos. ¿Sí? Tenían un corazón para ir a la casa de Dios y luego tenían un corazón para una vida desordenada, desobediente. Hacían cosas atroces, robos, adulterio, injusticia social y una larga lista de pecados. Así que Jeremías tiene un mensaje confrontativo con el pueblo. Los desafía constantemente a arrepentirse y a buscar a Dios. De hecho, el capítulo 6, verso 16 de Jeremías dice: paraos en los caminos y volved a la senda antigua. Le está diciendo al pueblo: paren con el desenfreno y comiencen nuevamente a caminar con un corazón recto delante de Dios. Pero contemporáneo a Jeremías está este profeta, Sofonías, ¿sí? Y mientras que Jeremías exhorta al pueblo y lo llama con enojo a volverse a Dios, por detrás hay otro profeta que consuela al pueblo. Porque tenemos que ser honestos y tenemos que entender de que siempre en un pueblo hay ambas naturalezas. Un pueblo desobediente, pero también un pueblo, o lo que la Biblia llama un remanente fiel. Un pueblo desobediente y un pueblo fiel. En toda iglesia, en todo contexto religioso, en toda nación, como en el caso de Israel, siempre había 2 características: rebeldía, pero por otro lado piedad también. ¿Cuántos son del remanente fiel? A ver, levante su mano. Deme una alegría en esta noche. Dígame: yo soy del remanente fiel. Entonces no me equivoqué del mensaje, el consuelo es para usted. ¿Cuántos dicen amén? Así que Sofonías trata de alentar al pueblo y ahí se basa el verso 3. Buscad a Jehová, a pesar de que otros no lo busquen. A pesar de que otros quieran hacer a su antojo, vivir de espaldas a Dios. Todos los humildes de la tierra, buscad a Jehová. Los que pusisteis por obra su juicio. Ve que hay personas que mientras otros se desenfrenan, hay personas que quieren agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. A ver, mis tesoros, el juicio de Dios era inminente. Cuando alguien anda
descarriado, Dios tiene que tratar con él, Dios tiene que disciplinarlo. Dice la Biblia que si no somos disciplinados y Dios no nos castiga, entonces no nos toma como hijos, sino como bastardos. Todo hijo de Dios necesita corrección, necesita disciplina. Así como cuando su hijo comete un hecho que no está bien, usted lo disciplina, usted lo pone en penitencia, usted lo corrige. ¿Cuántos corrigen a sus hijos? Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Ahora quiero decirle que el juicio de Dios es inminente. Dios va a corregir a sus hijos. La resolución estaba tomada, pero en medio del caos, en medio de la incertidumbre, el profeta arroja una luz de esperanza frente a la catástrofe. Y hay 3 exhortaciones que hace. Primero, buscad a Jehová. Después, buscad justicia. Buscad mansedumbre. ¿Sí? Personas con humildad de corazón, personas que van a comprar el corazón de Dios, por ponerlo en estos términos. Significa que personas que van a aplacar el enojo de Dios con su actitud. ¿Sí? ¿Por qué dice buscad a Dios? Porque no lo estaba buscando la totalidad del pueblo. ¿Por qué dice buscad justicia? Y porque se había pervertido el derecho. Alguien dijo que hoy, en este tiempo que estamos viviendo como si fuera un espejo la Biblia. Hoy en día es tan común que los que deberían ejercer el derecho, la equidad, la justicia, no hay un juez ahora que bajo una apelación no se lo llame a juicio político. ¿Por qué? Porque pervierten el derecho y porque no actúan de acuerdo a la ley, sino que son transigentes con la ley y la inclinan en la balanza para el lado de su conveniencia. Por eso dice, buscad justicia, hagan las cosas como verdaderamente tienen que ser, le decía al pueblo. Pero también le dijo, busquen mansedumbre, una actitud que aplaque el enojo de Dios. Y ahí viene la expresión con la que se basa mi mensaje. Note usted el verso 3, la última parte. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Diga conmigo, quizá. De nuevo, quizás. Y cuando uno analiza esta palabra, uno es como que frente a esta declaración está demostrando inseguridad, ¿sí? Frente al carácter de Dios. No sé si Dios lo hará o no, quizá. Si usted me dice a mí, ¿se puede hacer tal o cual cosa como pidiéndome una autorización? Y yo le digo, y quizá. Hay veces hay gente que viene y me dice, pastor, se resolverá la crisis, pastor, se sanará el enfermo, pastor, saldré de este apremio económico, pastor, se corregirá la relación con mi cónyuge, y quizá. Porque ese quizá va conjugado con un montón de factores. Primeramente, mi disponibilidad a que Dios cambie las cosas, pero segundo, la soberana voluntad de Dios en actuar. Hay veces Dios no actúa por alguna razón. Hay veces Dios no responde oraciones y por alguna razón que Dios sabrá. Si Dios respondiera a todas nuestras oraciones, a lo mejor, no sé si nos iría tan bien. Porque nosotros, dice el libro de Romanos, no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El único que sabe cómo nosotros debemos pedir es Dios. Y en ese caso es el Espíritu el que nos ayuda, Romanos 8, del 26 al 28. Pero me llamó poderosamente la atención que el profeta dice, en lo que respecta a ustedes, busquen a Dios, busquen justicia, busquen mansedumbre, quizá Dios los guarde. Pero, a ver, el predicador y la predicación no deberían ser
más apelativa a la convicción, el predicador no tendría que infundirnos confianza y seguridad de parte de Dios. Sí, pero es que hay veces no sabemos cómo Dios va a actuar. ¿Me está entendiendo? Hay veces no sabemos cómo Dios va a manifestarse. Hay veces como predicadores no podemos garantizar el accionar de Dios. Y el profeta se aventura y les dice al pueblo, busquen a Dios, quizá sean guardados. Diga conmigo, quizá Dios. Piensa en su circunstancia, piensa en su realidad, en la suya. Ahora, piense lo que pudiera estar atravesando. No hay quien pueda decir, pastor, no tengo ninguna necesidad. No hay quien pueda decir, pastor, estoy completo, estoy feliz, estoy en plenitud. Bueno, sí, pero siempre hay algo o alguien por quien pedir, interceder o esperar de parte de Dios. ¿Pensó? Bueno, diga, quizá Dios. Y esta expresión me llamó mucho la atención porque no es una expresión más. Quiero que vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 16. 2 de Samuel, capítulo 16, verso 5. ¿Qué dijo el profeta? Quizá Dios nos guardará. Pero en el capítulo 16, verso 5, encontramos una historia interesante. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, ¡fuera! ¡Fuera! Hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Verso 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Si uno lee el contexto se da cuenta que David estaba siendo maldecido injustamente. Porque encima que estaba cargando con la angustia de la traición de uno de sus propios hijos. Sí, un hijo traicionando al padre. Un hijo dándole un golpe de estado para quedarse con el reinado de su padre, tal cual como lo ve. ¿Qué más angustia y qué más dolor que un hijo en deslealtad, que un hijo en deshonra, que un hijo que atenta con su propio padre? David estaba en una senda de angustia, de dolor. Y un tal Simeí lo maldecía y aprovechaba la debilidad de David para descargar todo lo que había en su corazón. Pero me gusta la actitud de David. Dice, bueno, que me maldiga. Por ahí es Dios el que le está poniendo eso para que me lo diga y para que me vengan las maldiciones.
Pero me gusta la actitud y la humildad de este siervo de Dios, David. Porque dice que mientras lo maldecía, en el verso 12, él que dijo, quizá mirará Jehová mi aflicción, la de la traición del hijo, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Qué dijo el profeta Sofonías? Quizá Jehová nos guardará. ¿Qué dijo David? Quizá Dios mire mi aflicción. ¿Se da cuenta que a veces uno no puede pronunciar seguridad cuando está en un momento de transición, de angustia, de preguntas sin respuesta, de incertidumbre, de dudas? Pero me encanta la expresión porque deja en manos de Dios la situación. Y vuelvo a repetirlo, dejan en manos de Dios la situación. Queremos ser nosotros los artífices de nuestra propia resolución de problemas. Queremos siempre tener nosotros el toro por las astas. Queremos tener siempre nosotros la salida y la respuesta a lo que nos pasa. A mí me gusta porque en un momento de crisis, el profeta Sofonías dijo, quizá Dios nos guarde. David dijo, quizá Dios mire mi aflicción y convierta el mal en bien. Hay gente que se queda con la maldición, dice, ay, encima que estoy atravesando un momento infortuito, me maldicen. O peor, en el peor de los casos, toma uno justicia por mano propia y te maldicen y maldecís. Y te critican y criticás. Pero David no está pagando con la misma moneda. David está diciendo, quizá Dios cambie la maldición por bendición. ¿Hay alguien que te haya maldicho? ¿Hay alguien que te haya maldecido? ¿Hay alguien que te haya deseado lo peor y vos sabés que fue así? ¿Hay alguien que te hace las cosas adrede, a propósito, para verte en la ruina? Bueno, quizá Dios, y vos no tenés que hacer nada, quizá Dios mire tu aflicción y cambie eso malo en bueno. Y como toda historia termina con un final feliz, Dios cambió las maldiciones de Simei en bendiciones para David. Pero quiero que vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 14, verso 6. El profeta Sofonías dijo, quizás seréis guardados. David dijo, quizá Dios convierta la maldición en bendición. Pero mire aquí esta situación también. Capítulo 14, verso 6 dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y en este episodio no es tampoco un detalle menor. Quiero ubicarlo en el escenario. Está Jonatán y su criado, el paje de arma, el ayudante. Y arriba en el peñasco, en la montaña, la guarnición de los filisteos. Un ejército bien armado. Habían tomado la fortaleza de ese lugar, ese territorio. Y Jonatán, con el celo de Dios por recuperar la tierra de Dios, le dice a su criado, ¿qué te parece si vamos y enfrentamos a los filisteos? 2 hombres contra un ejército. No es la matemática, la lógica. No condice de acuerdo a una estrategia bélica. No puede nunca medirse fuerza 2 hombres contra un ejército. Pero ¿qué dice Jonatán? O nos jugamos o perdemos el territorio.
Pero mire la expresión, verso 6, déjeme leerlo de nuevo. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo. Note esa expresión, haga algo Jehová por nosotros. Porque no es difícil para Dios salvar con muchos o con pocos. Le está diciendo a su criado, mirá, si Dios quiere, con nosotros dos puede hacer que este ejército lo comamos como pan. Verso 7. Y su paje de arma le respondió, ¿y qué le va a decir? Haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues he aquí estoy contigo a tu voluntad. Bueno, le dejo a usted el resto de la historia para que lea cómo terminó, extraordinario. Mire solamente el verso 15, ahí está un pequeño resumen de lo que pasó en esa escaramuza, en esa batalla. Y hubo pánico, ¿qué hubo? Por dos hombres que se la jugaron por Dios, por dos hombres que se atrevieron a creerle a Dios, por dos hombres que dejaron el problema en las manos de Dios y dijeron, quizá Dios. Es que los quizá de Dios o los quizá en Dios siempre se concretan. Verso 15, y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también, ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. ¿Quiénes hicieron semejante zafarrancho? ¿Quiénes hicieron semejante lío? Jonatán y un criado. Mire qué viva la estrategia. Se subía, el criado se asomaba, venía un filisteo, el criado lo agarraba y Jonatán lo mataba. Mataban a uno. Se asomaban, venía otro filisteo, el criado lo tiraba para abajo, Jonatán lo mataba. ¿Sabe los que mataron? Para Dios no es difícil, con mucho o con poco. Porque Dios es Dios. Levante su mano, por favor. Esta es una palabra de consuelo. Y quizá usted está diciendo, no llego, no alcanzo, no me dan las fuerzas, no tengo la capacidad. Yo quiero decirle lo que dice la palabra. Para Dios lo mucho, lo poco es relativo. Porque Dios está en el control de las cosas. Diga conmigo, quizá Dios haga algo. Te voy a decir, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Tengo una palabra más, pero antes recapitulemos. ¿Qué dijo Sofonía? Ante el juicio inminente de Dios, si buscamos a Dios quizás seamos guardados. ¿Qué dijo David? Quizá Dios mire mi aflicción y convierta la maldición, lo que estoy viviendo ahora, en bendición. ¿Qué dijo Jonatán? Para Dios con mucho, con poco, es lo mismo. Vayamos y enfrentemos la circunstancia. Quizá Jehová haga algo. No hizo algo, hizo todo. Primera de Samuel 9:6. Y los quizá me encantaron, porque los quizá de la Biblia son sí. Amén. Siempre y cuando los hijos de Dios pongan esta palabra en sus labios. Un impío puede decir quizá Dios y quizá Dios no haga nada. Una persona inconversa diga quizá Dios, pero yo no sé si va a tener el mismo efecto que cuando un hijo de Dios lo dice. Porque el hijo de Dios tiene la capacidad de someterse a la circunstancia que está viviendo y encomendar a aquel que hace las cosas justamente. Capítulo 9, verso 6 de Primera de Samuel. Es un pasaje conocido, yo lo he predicado. A Saúl se le pierden las asnas. Saúl es un campesino, hijo de un terrateniente. Se le pierden unas asnas. Las asnas equivalen a ser bueyes. Se puede arar con asnas. Se puede trabajar el campo con las asnas. Es la mano de obra, es la herramienta del campo. Es lo que hoy reemplaza a los tractores y todo el trabajo pesado. Así que
como un campesino, una mañana sale Saúl a buscar sus asnas para hacer la labor del día, pero estas asnas, haciendo uso de su facultad silvestre, saltan la cerca, las asnas, y se van del corral y se encuentran desprovistos de la herramienta que garantizará la labor del día. Así que sale desesperado Saúl, con un criado también en este caso, a buscar las asnas. Y la buscan por los campos, la buscan por las montañas, por los valles, lo buscan por todos lados y esos animales no aparecen. 3 días estuvieron buscando las asnas. Anduvieron por diferentes lugares, ciudades, collados, necesitaban recuperar lo perdido. Pongo una acentuación en esto, necesitaban recuperar lo perdido. ¿Y cuántos de nosotros hemos perdido cosas en la vida? Cosas realmente fundamentales, cosas importantes, cosas que nos garantizan la felicidad, cosas que nos garantizan el día a día tener una respuesta. ¿Cuántos han perdido cosas? Cuando hablo de cosas, hablo de afectos, hablo de tiempo, hablo de inversión, hablo de talento, hablo de posibilidades. ¿Cuántas cosas se nos han escapado de las manos por esas razones del destino? Pero en el verso 6 hay una respuesta extraordinaria. Y con esto voy cerrando. Miren lo que dice. Él le respondió. Vamos a leer del 4, ¿quiere? 2 versículos más antes. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron, a las asnas. Pasaron luego por la tierra de Saalim, ni tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, dijo Saúl a su criado que tenía consigo, ven, volvamos. Porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, el criado, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Un profeta. Vamos pues allá, y ahí viene la palabrita poderosa que dice, de nuevo, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Adivine qué pasó con ese quizá. Encontraron el objeto que habían perdido. Dios le reveló a su profeta, a su siervo, que las asnas ya habían sido encontradas. Pero note usted este detalle. Ellos salieron en busca de asnas y Saúl encontró un trono. Porque cuando se encuentra con el profeta le dice, a vos Dios te eligió para que reines sobre mi pueblo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que vos en la vida saliste a buscar respuestas. Que vos en la vida saliste a buscar soluciones. Te digo más. Un 100% de esta iglesia que hoy está aquí escuchando la palabra, vino al Señor y vino a la iglesia y vino al Evangelio buscando lo que se le había perdido. Algunos lo encontraron de forma inmediata, otros están a la espera de que eso aparezca. Pero en realidad lo que usted ya necesitaba lo encontró, que es a Cristo Jesús, que es el perdón de sus pecados. Usted estaba perdido y fue encontrado por Dios. Ahora las demás cosas ya se van a recuperar. Pero lo que quiero decirle, amigo mío, en esta noche, es que los quizá de Dios siempre se concretan. Siempre que en tu boca haya un quizá Dios, Dios está viendo humildad en tu corazón. Estoy discrepando mucho últimamente con esa idea del decreto. Si bien alguna vez yo también lo dije. Estoy discrepando mucho
acerca de cierta teología de la intercesión, en donde pareciera que nosotros humanos queremos torcer el brazo a Dios acerca de alguna circunstancia. Se ha malinterpretado hoy la intercesión y la oración y el clamor por una actitud casi soberana del hombre, en la que decimos, quiero que sea así, y hasta nos adjudicamos el derecho de ordenarle a Dios y al Espíritu Santo, hace tal o cual cosa. Mientras que el Padre Nuestro, el fundamento de nuestra oración en el Sermón del Monte, Jesús dijo, hágase tú. Pero ¿cómo nos cuesta que Dios haga su y no mi voluntad? ¿Está entendiendo? Y últimamente estoy escuchando mucha gente y se ha infiltrado los decreto y ordeno. Que Dios haga, que Dios responda, que Dios restituya, y parece que Dios es el sirviente de la iglesia y no el dueño de la iglesia. ¿Qué decían estos grandes hombres de Dios? Sofonía, David, Jonatán, el criado de Saúl. Quizá Dios, qué hermosa expresión. Y cómo me consuela saber que cada vez que estos hombres le dijeron, bueno, quizá Dios lo haga, ahí estaba la respuesta inmediata de Dios. ¿No será que Dios responde ese quizá en base a lo que dijo Sofonías? Buscad a Jehová a los humildes de la tierra. ¿No será que a Dios tenemos que ir, como dice el profeta Isaías? Pero miraré a aquel, dice de parte de Dios, que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo sé, hermanos queridos, que hay situaciones que te apremian. Yo sé que hay crisis, situaciones de vida que no son una respuesta para hoy. Para ayer ya necesitabas la respuesta. Y que a veces el afán y la ansiedad de pasar ese trago amargo te hacen como ponerlo a Dios contra la pared para que Dios actúe. Vuelvo al principio, Dios tiene sus tiempos, sus razones. ¿No será que a veces somos demasiado, ¿cómo se dice cuando alguien es no impaciente, sino exigente, atrevido, importuno, no, insolente? Bueno, todo esto cabe igual, ¿no? Me gustaron todos. Soberbios. Yo creo que ese quizá Dios compra, en el buen sentido, a Dios. No es lo mismo que mi hijo venga y me diga, papá, comprame un par de zapatillas que necesito. Que mi hijo me muestre el dedito y me diga, papá. O que me diga, papá, te quiero decir algo. Diga, hijo. Pero sí podés, ¿eh? Así me dicen mis hijos. Bueno, pero decime qué. No, pero yo no es que ahora ya ni... Después, cuando puedas. Ya está, ya la elocuencia ya me ganó el corazón. ¿No será que nosotros tendremos que ir a Dios con otra actitud, más humilde, y dejar la actitud soberana para Él? Estamos aprendiendo a amar a Dios, a respetarlo a Dios, a descubrirlo a Dios. Diga conmigo, quizá Dios, y déjelo en sus manos. Jonatán desbarató un ejército. Saúl encontró las asnas. David terminó bien su reinado. Y los humildes de la tierra a los que se refirió Sofonías, todos los nobles en el tiempo de Jeremías
fueron llevados cautivos a Babilonia y los pobres de la tierra se quedaron en Jerusalén para cultivar la tierra. Quizá Dios